Ciudades inteligentes es el mecanismo que tenemos actualmente, es una herramienta poderosa para llegar a tener ciudades sostenibles en el momento en el que nos encontramos con los retos y las condiciones que estamos viviendo. Para eso contamos con tres instrumentos, o nos proveen, las ciudades inteligentes nos proveen de tres instrumentos muy útiles, que es la innovación, tecnologías y datos abiertos. Entonces, ¿por qué los datos abiertos? Bueno, la mayoría de las personas de la población tenemos acceso a dispositivos inteligentes, no solo nuestros teléfonos inteligentes, pero también una gran cantidad de dispositivos que se conectan a Internet. De esta manera, no solamente estamos utilizando información para nuestro beneficio, pero estamos generando datos. Cuando utilizamos cualquier aplicación, estamos generando datos de la frecuencia con que lo utilizamos, también la geolocalización, en donde estamos de manera anónima. Pero esta información es clave porque visualiza nuestros patrones de consumo y específicamente en el tema de ciudad, nuestros desplazamientos, por ejemplo, cómo vivimos la ciudad. Em, Específicamente en planificación, mencionar que esto de los datos abiertos es algo que se ha utilizado muchísimo en otras áreas desde hace tiempo, sobre todo en el área de marketing o publicidad, de consumo. Trasladándolo al área de planificación urbana, nos sirve porque nos brinda información geolocalizada, ubicada en el espacio. Y esto nos permite entender mejor cómo funcionan nuestras ciudades en tiempo real y de una manera más efectiva, más veraz. Y así elaborar estrategias y visualizaciones urbanas, mapas con información clave para elaborar escenarios reales de qué es lo que está pasando y poder hacer predicciones para, con el objetivo de tener una planificación más estratégica y en periodos de tiempo menores, sobre todo, de nuevo, cuando nos vemos ante situaciones que llegan de improviso o choques externos y tenemos que reaccionar de manera eficiente en poco tiempo. Y la información es indispensable, información de calidad. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo beneficia esto de la innovación, tecnologías y datos abiertos a las entidades o los actores que trabajan en planificación urbana? Bueno, les proporciona información, para entender el desempeño, por ejemplo, de los servicios públicos, cómo están funcionando, en dónde se está concentrando el tráfico, identificar cuáles son zonas de riesgo o en pobreza para prevenir situaciones de emergencia, entre muchas otras situaciones o usos. ¿En qué nos beneficia a los ciudadanos? Bueno, desde proporcionarnos mapeos de aglomeraciones en tiempo real, sobre todo en este momento en que en tantas ciudades se está dando la fase de reapertura, podemos por medio de aplicaciones podríamos entender en dónde se están dando mayores concentraciones de personas para saber cómo transitar de una manera segura, con distanciamiento, etcétera. Y también tener acceso a horarios y rutas del transporte público. Esto es muy útil, sobre todo cuando queremos evitar desplazarnos en transporte privado y llegar a tiempo a nuestros destinos. También gestión, acceso en línea a diversos servicios, desde reservar estacionamiento para no tener que eh, generar tráfico, emisiones, inclusive por estar tratando de buscar un estacionamiento, reservar bicicletas eléctricas, entre muchos otros servicios que se pueden gestionar en línea. Y algo muy interesante también para brindarnos la posibilidad de tener desplazamiento más seguro, sobre todo para las mujeres, que esto es un tema complejo para nosotras, el transitar, sobre todo en la región de Latinoamérica. Esto es una estrategia muy útil que se está trabajando en varias zonas urbanas y que nos puede facilitar esta experiencia. Ahora, para poder tener acceso a estas ciudades sostenibles e inteligentes, necesitamos definitivamente inversión en tecnologías e infraestructura. Sensores, tecnologías de la información y comunicación, repositorios y plataformas de datos abiertos y sobre todo datos estandarizados. Y esto, evidentemente, es una inversión importante. Por eso es que vemos que regiones como en Asia, en partes de Estados Unidos, en Canadá, en Europa, sí se están dando importantes procesos de inversión y avance en estas infraestructuras y estrategias.
Latinoamérica, por otro lado, necesita estas plataformas de datos abiertos, estandarizados en la región para poder dar este paso aquí de nuevo, haciendo énfasis en que no es va a dejar de ser un tema opcional, realmente es algo que necesitamos para atender los retos a los que nos estamos viendo enfrentados. Ahora, estrategias innovadoras hay muchísimas, son muy interesantes. Menciono aquí algunas tal vez en las que se está implementando más en varios proyectos. Este es un proyecto muy interesante en Toronto, a cargo de una consultora de innovación, Sidewalk Labs, y tienen dentro de sus propuestas elementos muy interesantes como calles inteligentes y configurables que por medio de pavimentos interactivos pueden perfectamente destinar una sección o vías que, por ejemplo, en el día funcionen como para transporte de vehículos y en la noche sean peatonales, por ejemplo. Semáforos inteligentes para garantizarnos seguridad a todos los que estamos transitando en la vía pública, desde bicicletas, vehículos, peatones, alumbrado público con sensores para promover lo que es el ahorro, pero también no dejar desatendidas zonas en donde se necesita alumbrado público, especialmente en zonas tal vez vulnerables o cerca de estaciones de transporte, parqueos, estaciones inteligentes y movilidad autónoma. Esto es muy interesante. Hay varios proyectos piloto que se están dando. Hay uno muy interesante en Berlín. Y utilizan estos shuttles o buses de menor capacidad autónomos y entonces dan pie a estas calles compartidas, que básicamente son calles en donde podemos transitar con seguridad peatones, bicicletas y estos vehículos autónomos. Tal vez desde digamos, pueda parecer un poco utópico o a muy largo plazo, pero en realidad la movilidad inteligente y sostenible está apuntando hacia esta dirección, precisamente por las necesidades tan importantes que hay de optimización, de evitar el error humano, los accidentes, em, y también de, de una movilidad limpia, baja en emisiones. Em, Ahora, en este tema de hacia dónde vamos, quería mencionar este caso en Milán. Es muy interesante lo que están realizando en cuanto a estrategias ante la actual crisis sanitaria. Bueno, Milán se encuentra en Lombardía, en la zona norte de Milán, como saben, una de las zonas que fue los mayores epicentros y primeros ante de la emergencia sanitaria. Es una ciudad en donde se experimentan altos niveles de contaminación en el aire, sobre todo pues, por la industria que tiene y las emisiones del transporte eh, privado, de la flota vehicular. Em, También, por el otro lado, es una ciudad que tiene estrategias inteligentes, que ha invertido en los últimos años muchísimo en estrategias para una planificación inteligente y sostenible. Es muy interesante los proyectos que se están realizando aquí. Bueno, también porque Milán se ubica en una zona estratégica, está muy cerca de otras ciudades como Barcelona, Berlín, París, en donde se están implementando muchas de estas estrategias inteligentes. Y bueno, por otro lado, tiene un sistema de transporte público integrado que constantemente se está reestructurando, en el que se está invirtiendo, pero continúa siendo una ciudad muy carrocentrista. Y esto genera una gran cantidad de problemas como parqueos improvisados en la vía pública. La vía pública está en gran parte tomada por los automóviles estacionados. Entonces lo que sucede es que cuando llega la fase de reapertura, lo que ya era necesario se tornó urgente. Las personas necesitaban poder circular sin aglomeraciones, o sea, poder realizarlo con el distanciamiento que se necesita. También espacios públicos de calidad, porque como por las medidas sanitarias se tuvo que posponer o evitar ir a ciudades, disculpen, a espacios cerrados, por ejemplo, museos, cines, teatros, restaurantes, bares, entre otros. Las personas igual continúan teniendo esta necesidad de recreación o inclusive hacer deporte. Entonces empezaron a evidenciar aún más su necesidad de espacios públicos de calidad. Los negocios
empezaron a levantar su voz de que para poder reabrir sus actividades estaban necesitando espacio público. Entonces aquí es en donde entra varios proyectos liderados por la municipalidad en Milán, por el sector público, pero lo interesante es que se empiezan a dar estas alianzas público-privadas, por ejemplo, con estudios o consultoras en movilidad, en arquitectura, en diseño, en ingeniería, para empezar a implementar proyectos que ya se tenían proyectados. Y algo muy interesante a raíz de esto es que también, o sea, no solamente el sector profesional, sino que también los negocios, como les mencioné, propietarios, emprendedores y ciudadanos también se han visto involucrados porque llegó un momento en que estas necesidades de verdad se tornaron urgentes. Es así como nace el proyecto Estrada Aperte o Calles Abiertas, que es en efecto uno de los planes de movilidad sostenible más ambiciosos en Europa, porque pretende tomar 35 kilómetros de carretera destinada al tráfico vehicular y dárselo al tránsito de peatones y para ciclovías también. Importante resaltar que esto es gracias a las plataformas de datos abiertos disponibles en Milán. Em, Realizar un proyecto así en tan poco tiempo, sin tener un mapeo de cómo funciona la ciudad, hubiera sido muy complicado. Por eso es que el tema de los datos abiertos es tan importante para poder realizar proyectos efectivos en estos plazos de tiempo. Otro proyecto de otra naturaleza del ONU Habitat, el plan de respuesta al COVID, es muy interesante y aquí lo que me interesa resaltar es que la estrategia es que están recopilando datos y mapeos urbanos y utilizarlos como una herramienta para dárselo a los gobiernos locales y regionales que están respondiendo en primera línea, sobre todo en zonas en donde existen, en donde tienen ciudades o centros urbanos con mucha pobreza, densamente poblados y que no tienen infraestructura para generar esta información. Esto lo que les permite es facilitar respuestas urbanas ante la emergencia y dotar de resiliencia y gobernanza urbana en estos tiempos tan necesarios. En efecto, estos son temas que son prioridad, sobre todo en la región de Latinoamérica. Este es un proyecto muy interesante, es a nivel privado y lo resalto aquí porque bueno, es un proyecto en Estados Unidos que utiliza la Big Data para la movilidad. Lo interesante de esta compañía, Streetlight Data, es que utilizan, bueno, ellos proveen una plataforma y un software que procesa aproximadamente 40 al mes, 40 billones de registros de ubicaciones anónimas de las personas por medio de sus dispositivos y toma toda esta información para proporcionársela a sus clientes y así en conjunto tomar mejores decisiones para gestionar, sobre todo en el tema de movilidad. Por supuesto que en Estados Unidos cuentan con plataformas de datos abiertos ya desde hace mucho tiempo, e infraestructura, sensores, contadores de tráfico y demás dispositivos para que se pueda realizar esto, para que una consultora pueda realizar este tipo de proyectos. Pero es muy interesante porque brindan el funcionamiento en tiempo real de carreteras, ciclovías, aceras, y ponen esta información disponible a través de una plataforma web de transporte y lo que le brindan al cliente o a las entidades interesadas que contratan sus servicios, les brindan métricas para poder analizar y comparar la velocidad, duración, distancia, promedio de viajes, concentraciones en los desplazamientos. Por ejemplo, en esta imagen que ven, es interesante, es una de tantas visualizaciones y ejemplos de proyectos que tiene esta compañía, pero, por ejemplo, es un ejercicio que realizaron de sistemas de cómo se comportó el tráfico antes y después de unas restricciones que se implementaron. Y al final, por medio de este tipo de mapeos, es que termina explicando o el cliente termina entendiendo por qué tal vez algunas estrategias, como en este caso la restricción vehicular, no fue tal vez la mejor decisión. Entonces, lo que quisiera resaltar de esta sección en realidad es la importancia de la analítica urbana basada en datos.
para poder llegar a tener una planificación urbana estratégica. En este momento es muy interesante y emocionante porque estamos en una etapa de innovación con herramientas nuevas, datos abiertos, inteligencia artificial, tecnologías que se están aplicando en muchas otras áreas, pero específicamente en la parte urbana es muy interesante todo lo que se puede lograr y nos proporcionan de mecanismos muy útiles para atender dos temas centrales en la gestión de nuestras zonas urbanas, que es la crisis climática y la sostenibilidad. Sin embargo, para que esto se pueda materializar, necesitamos una parte muy importante que es la conciencia y la participación ciudadana y esto es lo que les quisiera presentar en esta sección final de cómo podemos ser parte de este cambio y por qué es importante que seamos parte de este cambio. Muy bien, conciencia, participación y empoderamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque esto es importante. Todos tenemos un rol en nuestras comunidades, no solamente el gobierno, las empresas, constructoras, negocios, profesionales, organizaciones, emprendedores, ciudadanos, todos. Y lo ideal es que no dejemos que esta parte de la gestión de nuestra ciudad recaiga exclusivamente en el sector público, sino que cada uno de nuestro rol y nuestras posibilidades, por supuesto, trabajemos en conjunto. Esto es muy importante porque em, si no nos informamos, si no entendemos por qué este tema es tan importante, como mencioné, no lo vamos a entender. Y generalmente cuando los ciudadanos no entienden la importancia o cómo funcionan estas propuestas, es muy difícil que las apoyen. Inclusive muchas veces puede suceder que las rechacen. Y aquí es en donde me gustaría hacer un paréntesis y mencionar el caso que estamos viendo en Costa Rica con la propuesta del tren rápido de pasajeros que les mencioné en otras diapositivas anteriores. Y es que en nuestro país estamos tan acostumbrados a no tener un nivel adecuado de transporte público que una vez que se presenta esta propuesta, que es una inversión importante, eh, es, es, es un proyecto grande, de una escala importante, y a esto le sumamos que se está tratando de aprobar en medio de esta situación tan delicada en la que estamos, se ha generado mucho rechazo, desconfianza, y creo que mucho también se da a la falta de información y de conciencia de las personas porque no entendemos, tal vez muchas personas no entienden lo necesario que es tener un transporte público de calidad. A veces pensamos que las soluciones a corto plazo son las mejores, pero en realidad no. Terminan siendo contraproducentes, sobre todo a nivel de gestión urbana. Entonces, eso es justamente lo que les mencionaba. Sin conocimiento no hay entendimiento y sin entendimiento se dificulta la aprobación y el apoyo de los proyectos en las ciudades. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de esto? Bueno, empezando por informarnos, así como nos informamos de qué se está dando en la gestión política, en salud, en economía, en muchas otras áreas, informarnos, generar conciencia, así como existe la conciencia medioambiental, que como mencioné previamente, siempre ha sido muy enfocada en la parte natural, es muy importante, pero añadirle a eso la conciencia urbana, participar en lo que podamos, eh, en la medida en que nos sea posible, puede ser a través de nuestros negocios, alineando nuestras actividades diarias, puede ser de muchas maneras, siempre desde nuestro rol y posibilidades. Y el empoderamiento, que esto es producto de informarnos y monitorear, esta es una parte muy importante, monitorear qué son los planes, qué es lo que se está decidiendo, no solo en nuestros municipios, pero también pueden ser alianzas privadas o público-privadas que están moldeando nuestras ciudades. Volver la atención, como mencioné, hacia cómo se están estudiando nuestras comunidades, pero además entender esto como una oportunidad, sobre todo para los profesionales que trabajamos en arquitectura, en planificación, ingeniería, urbanismo, todo lo que tenga que ver con gestión urbana, de poder alinear proyectos e iniciativas en esta dirección. Y siempre recordando que al final todas nuestras actividades,
negocios, estudios, nuestras vidas están en este espacio que compartimos. Entonces, nosotros somos los primeros que nos vemos afectados o beneficiados cuando se da un buen funcionamiento, una buena gestión. Y por esto es que precisamente necesitamos que nuestros entornos urbanos y nuestras comunidades funcionen bien. Y muchas gracias.